Bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar comentando hoy? Vamos a ver, como les decía, características y tipos de los reportes de INDI, ¿sí? Em, Probablemente muchos de ellos ya los conocen, pero quizá hay alguno que todavía no están tan familiarizados, entonces está bueno poder verlos en detalle, poder ver también cómo acceden a estos reportes en la plataforma de INDI. Nosotros en las capacitaciones que hacemos anualmente sobre INDI, lo que vemos es cómo ingresar en la plataforma para puntuar la evaluación, pero muchas veces no nos da el tiempo de ver cómo se accede a los reportes, entonces en esta instancia la idea es poder ver eso, ¿sí? Cómo ingresan en la plataforma de Burí para poder descargarse todos los reportes que están disponibles. Vamos a comentar también un poco de lo que es la interpretación de resultados, ¿sí? Qué información brindan los reportes para que ustedes puedan tener esos insumos también para poder intervenir en el aula. Y por último, como les comentaba, vamos a estar viendo lo que es la experiencia de investigación del programa PODI, que es un programa de mensajería que interviene a partir de los resultados de INDI. Es un programa que se envía por WhatsApp a familias de nivel 4, ¿sí? Vamos a arrancar con los reportes, como les decía. Repasemos primero algunos puntos que son generales de los reportes. Son digitales, como ustedes ya saben, se accede a través de la plataforma URI, se los descargan de manera digital. Pueden acceder todos los maestros, ¿sí? De aula, de nivel inicial, también las direcciones de inicial y después los inspectores a partir del reporte de jurisdicción y a nivel nacional también tenemos uno para las autoridades. Están disponibles en todo el territorio, ¿sí? En todo el país. Su emisión es automática. Esto quiere decir que una vez que la evaluación la finaliza, ¿sí? Si ustedes finalizan la evaluación con INDI dentro del periodo, en tiempo y forma, entonces automáticamente una vez que finalizan la evaluación pueden acceder a los reportes. Em, el desarrollo de estos reportes ha sido en conjunto con actores del sistema educativo y ha sido escalonado, ¿sí? Lo que solemos hacer cuando se generaron los reportes es siempre discutirlos, presentarlos en estudios piloto con docentes, por ejemplo, y ahí se van ajustando. Y también se trabaja con el equipo de Burí, ¿sí? Porque, bueno, ellos son quienes lo implementan en la plataforma, entonces quizá hay cosas que no se pueden implementar o que se tienen que hacer de otra forma, entonces siempre hay un ida y vuelta con todos los actores que están involucrados en el desarrollo de los. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de reportes de INDI? Bueno, garantizar que la información sobre los niveles de disposición para la escolarización se pueda interpretar de manera acertada y pueda ser comunicada en tiempo y forma, ¿sí? En esto de que son automáticamente descargables una vez que finaliza la evaluación. Y esto es así para todo el territorio. Lo que comunican en líneas generales los reportes son perfiles de fortalezas y debilidades, ¿sí? En el desarrollo de los niños. Y tenemos estos distintos niveles, entonces ustedes tienen reportes a nivel del niño, ¿sí? Reportes que son individuales, y el reporte de trayectoria, que ahora lo vamos a ver. Después tenemos a nivel de la clase, entonces eso muestra el reporte grupal, las fortalezas y las debilidades del grupo. Para las direcciones tenemos el reporte a nivel de centro, ¿sí? De las escuelas. Y después, para la jurisdicción, para las inspecciones, está el reporte justamente de jurisdicción que muestra fortalezas y debilidades a nivel de la comunidad. ¿Qué busca entonces? Bueno, promover que la información pueda orientar acciones. Por eso hoy lo que vamos a ver, además de ver cómo acceden a cada uno de estos reportes, dónde se descargan, es poder conocer bien en detalle qué información brinda. En este caso vamos a centrarnos en el grupal y en el de trayectoria, como les decía, para que ustedes puedan tener esa información y eso las ayude, ¿sí? Sea un insumo más para poder intervenir. Bueno, todos los tipos de reporte que ofrece el inventario están ahí. Tenemos el reporte reagrupado, primero que nada. Este reporte nos parece que es más importante al inicio del año, antes de tener el reporte grupal, ¿sí? Ahora que ustedes ya tienen el grupal, quizá el reagrupado no tiene mucho sentido, porque lo que hace el reagrupado es tomar los resultados del año anterior de los niños y genera un nuevo reporte grupal con la conformación del grupo actual, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes lo puedan utilizar antes de la primera evaluación con INDI. Una vez que evalúan con INDI, ya tienen el grupal, entonces tienen el reporte que corresponde a ese grupo particularmente, ¿sí? Vamos a mostrar dónde se accede al reporte reagrupado porque no está con el resto, es como por otra vía, entonces está bueno que sepan, porque les puede servir mucho a comienzo de año. Después tenemos los reportes individuales del niño, que estos probablemente los conocen bien, se descargan una vez que se evalúa en las dos evaluaciones anuales, por lo tanto cada niño tiene dos reportes individuales por año.
Tenemos también a nivel individual el reporte de trayectoria, que lo vamos a ver más adelante en detalle, así que no me voy a detener mucho, pero es importante que sepan que a este se puede acceder luego de la segunda evaluación, ¿sí? O sea que ahora no lo tienen, porque lo que muestra es el cambio que ocurre entre la primera y la segunda evaluación. Tenemos también el reporte de grupo, este probablemente también estén bastante familiarizadas, lo vamos a ver en detalle, y tenemos dos reportes anuales después de cada toma. Este reporte va a mostrar las fortalezas y debilidades del grupo. Y después tenemos lo que son los históricos, ¿sí? Que en realidad esto sería la planilla de puntuación. Cuando ustedes descargan el reporte histórico, que ahora les mostramos dónde se encuentra y cómo se ve, van a ver que ahí aparecen las puntuaciones que le asignaron a cada niño en cada uno de los ítems de INDI, ¿sí? Esa es la información que brinda el histórico. Por último, comentarles también que tenemos, como decíamos, otros reportes que están pensados para los directores, que es el reporte de centro, para los inspectores, que es el reporte de jurisdicción, y para las autoridades, que es el reporte nacional. Acá hay un esquemita que justamente muestra eso, que a nivel individual del niño tenemos el estático y el de trayectoria. A nivel grupal está el reagrupado, que era este que sirve a comienzos de año, y luego los dos grupales, el de centro, el de jurisdicción y el nacional, ¿sí? Todo esto es lo que emite el sistema de emisión automática de reportes en GURI. Arranquemos entonces con el acceso, ¿sí? A el reporte reagrupado, es el que vamos a ver primero, el reporte individual de trayectoria y de grupo, que estos están como se ingresa de la misma forma, por eso es que están ahí puestos juntos, y el histórico. Otra cosa que también les quiero comentar es que dentro de la web de INDI, más adelante les muestro en detalle, pero en la web de INDI tenemos un apartado de recursos, ¿sí? La web es indi.i.udelar.edu.uy, capaz que la puede pasar a vos por el chat, así también les queda. Hay todo un apartado de recursos, ¿sí? Que tienen, bueno, están las guías de aplicación de aula, están los imprimibles, hay bibliografía, está el libro de INDI, y hay todo un apartado que es de tutoriales, ¿sí? Y en ese apartado de tutoriales van a tener también PDFs que muestran el acceso a cada uno de estos reportes, ¿sí? Entonces, arrancamos con el reagrupado. ¿Qué tienen que hacer? Acceder primero que nada a su usuario en Guri, ¿sí? Acá está la captura de cómo se ve. Ponen su nombre de usuario y la contraseña con la que entran habitualmente en Guri. Después le dan clic a iniciar sesión y una vez que le dan clic a iniciar sesión, les aparece esta pantallita. En esta pantalla despliegan acá, seleccionan el cargo, el tipo de institución en general aparece cargado automáticamente y acá ponen la institución, si trabajan en más de una, el desplegable les va a mostrar más de una opción, sino la que corresponde e ingresa, ¿sí? Vamos a centrarnos, como les decía, en el reagrupado ahora, ¿sí? El reagrupado, que es este que les recomendamos utilizar a comienzo de año, se accede distinto a los otros reportes. Entonces es importante conocer dónde llegan. Tienen estas tres líneas acá, cuando ingresan en Guri, ¿sí? Le dan clic ahí, entonces se despliega este menú. Y en este menú aparece la opción reportes, ¿sí? Si ustedes ingresan ahí a reportes, les aparece esta otra pantallita que tiene un desplegable y ahí eligen reporte reagrupado de INDI, ¿sí? Ingresan en reporte reagrupado, acá aparece otro desplegable donde van seleccionando las opciones, ponen la escuela, acá seleccionan el nivel, esto depende de dónde den clase ustedes, si solamente tienen un nivel aparece uno solo y si no se desplegarán todos, y le dan a buscar. Y ahí aparece justamente el reporte reagrupado, ¿sí? Entonces se descarga haciendo clic en el icono que tiene como una impresora y les muestro cómo se ve el reporte reagrupado una vez que lo descargan y lo abren en su computadora, ¿sí? Esto, si ven, es muy similar a cómo se ve el reporte de grupo, pero es importante notar que acá dice resultados de la evaluación INDI 2024, ¿sí? Estructurado según la conformación grupal 2025. Acá queda claro que este reporte, aunque dice grupal, es reagrupado, ¿sí? Refiere al reagrupado. ¿Por qué? Porque en 2025, si ustedes pidieron el reporte reagrupado, les muestra, antes de la primera evaluación, ¿no? Les muestra los resultados de esos niños a partir de la evaluación de INDI 2024, ¿sí? Entonces se ve así. Vamos a pasar ahora a el reporte individual y de trayectoria, ¿sí?
Nuevamente, estos pasos no se los vuelvo a mostrar porque además imagino que ustedes ingresan habitualmente a Burí, entonces es acceder a su usuario, completar la información de ingreso como vimos recién, igual que para el reporte reagrupado. La diferencia es que cuando llegan a esta pantallita, para el reagrupado tenían que ir a las 3 líneas. Y ahora vamos a ingresar al módulo de INDI, ¿sí? Ingresan al módulo de INDI. Y esto es otra cosa que es importante también. Si ustedes tienen notificaciones pendientes en Guri, aparecen acá, ¿sí? Entonces esto suma un paso más porque acá no aparece el módulo de INDI. Esto se muestra si ustedes no tienen notificaciones pendientes. Si tienen notificaciones pendientes, acá no se muestra el módulo de INDI porque justamente aparecen esas notificaciones. Entonces lo que deben hacer es ir a inicio y ahí sí, ingresan en el módulo de INDI. Bien, acá completan el desplegable, ¿sí? Seleccionan la escuela y le dan a ingresar. El rol también lo tienen que ingresar, en general, si son docentes, aparece docente, pero es diferente para directores. Ingresan. Cuando ingresan, aparecen estas 3 opciones, alumno, grupo y reportes, que son las que ustedes, alumno y grupo, la utilizan para evaluar. Ahora estamos yendo a los reportes, entonces vamos al módulo de reportes. Y aparece la opción alumnos, grupo e históricos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ingresa al reporte individual y de trayectoria, que los dos son individuales del niño, solo que el individual aparece uno luego de cada toma y el de trayectoria acceden luego de la segunda evaluación. Vamos al apartado alumnos y acá se despliegan estas opciones. Estos son los nombres de los niños de su grupo. Entonces seleccionan el grupo acá en el desplegable. ¿Sí? Si tienen más de un grupo, les aparecen varios. Si tienen uno solo, les aparece listado solo el grupo que tienen. Y le dan a buscar. Entonces se muestran todos los niños del grupo que ustedes seleccionaron. ¿Sí? Si quieren ver el reporte individual, en este caso, como aparece en el ejemplo de Camila Micaela, lo que tienen que hacer es ir al icono este que tiene las 3 líneas. Una vez que ingresan ahí, se van a mostrar todos los reportes individuales de esa niña. ¿Sí? Si esa niña está en nivel, por ejemplo, acá se muestra que tiene el reporte de nivel 4 de octubre y de abril y el de nivel 3 de octubre y de abril. ¿Sí? Bueno, para descargarlo, ¿dónde tienen que descargarlo? Es este primero. ¿Sí? Vieron que para la evaluación de octubre aparecen 3 iconos, las 2 veces se muestran, ¿no? Hay 3 iconos y para la evaluación de abril hay 2. Esto es porque el de trayectoria es este otro, ¿sí? Y el de trayectoria, como les decía, aparece solamente luego de la segunda evaluación, o sea, de la de octubre. Entonces, en octubre tienen 2 opciones de reportes individuales, el individual como tal y el de trayectoria, por eso aparecen 2. Pero acá nos estábamos quedando entonces con el individual. Descargan apretando este icono que es como el logo de PDF, ¿sí? Y van a la carpeta de descargas de su computadora, lo abren y esto es lo que aparece en el reporte, ¿sí? Así se ve el individual. Vieron que el que mostrábamos de reagrupado acá tenía las fortalezas y debilidades a nivel grupal, bueno, este es el individual, ¿sí? Bien, vamos un paso más para atrás y nos centramos en el reporte de trayectoria, ¿sí? El reporte de trayectoria, como les decía, las tomas de octubre tienen un icono más. ¿Y por qué es? Porque corresponde al reporte de trayectoria. Entonces, para descargarlo, hacen clic en el segundo, ¿sí? El primero es el individual y el segundo es el de trayectoria. Les voy a mostrar ahora cómo se ve la primera página del reporte de trayectoria, que ahora más adelante vamos a ver todo y vamos a ver qué información es la que brinda, ¿sí? Porque nos vamos a centrar en ese reporte. Acá dice claro, reporte individual de trayectoria. ¿Sí? Tiene los datos del niño, de la clase. Y bueno, y en la segunda página ya aparece más información acerca de los perfiles de desarrollo. Bien, eso es lo que tenemos para descargar desde la pestaña Alumnos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se descarga el reporte grupal desde la pestaña Grupos, desde el módulo Grupos. Entonces, ingresan a URI, como veníamos viendo, ¿sí? Ingresan al módulo de INDI, y una vez que ingresan al módulo de INDI, seleccionan su rol y el centro, van a reportes y a grupos. En grupo les aparece de vuelta, si ustedes tienen un grupo solo,
un solo grupo y si tienen varios, todos listados acá. Entonces le dan clic al icono este que tiene las líneas, ¿sí? Ingresan ahí y lo que muestra son las evaluaciones del grupo seleccionado. Si tienen varias evaluaciones hechas en ese grupo, por ejemplo, dos, si es la segunda evaluación del año, acá tienen que aparecer dos. Y si no, aparece una, como se muestra acá, que es la de abril, ¿sí? Se descarga haciendo clic en este icono, el del PDF, ¿sí? Van a la carpeta de descargas y esto es lo que ven en el reporte grupal. Vieron que en el reagrupado acá tenía otra aclaración y el grupal dice primera evaluación anual correspondiente a nivel 4 y 5 de abril, a nivel inicial 4 y 5 de abril 2025. ¿Sí? Bien, este es entonces el grupal. Y por último, les había dicho que teníamos lo que son las planillas de puntuaciones. Si ustedes quieren ver qué puntuación le asignaron a cada uno de los niños, porque eso en el reporte no se muestra, ¿sí? En el reporte aparecen los perfiles de desarrollo, pero no aparece qué puntuación le pusieron. Si ustedes quieren ir a chequear eso, entonces ingresan de vuelta a este módulo en el que teníamos alumno, grupo e histórico, ¿sí? Y ingresan a histórico. Bien. Acá es información individual de cada niño, ¿sí? Entonces tienen que buscar con la cédula. La colocan acá donde dice CI, el niño que ustedes quieren ir a revisar, qué puntuación le pusieron, y le dan a buscar. Ahí aparece en este caso de vuelta la niña Camila Micaela y hacen clic en este icono. Entonces aparecen todas las planillas de puntuaciones de cada evaluación que tuvo ese niño. ¿Sí? En este caso Camila Micaela que habíamos ingresado. Y se descarga haciendo clic en este icono que tiene como una flechita hacia abajo. ¿Sí? ¿Cómo se ve el histórico? Bueno, se ve de esta forma. Aparece los datos de la evaluación, del maestro que evalúa, ¿sí? Y después aparece acá la puntuación para cada uno de los ítems de INDI, la puntuación asignada y a qué corresponde la descripción, ¿no? El 5 que es casi siempre, pero después tenemos, por ejemplo, C6, que es un ítem de escala específica que dice recita la serie numérica, entonces tiene un 6 que es recita la serie numérica hasta 30, ¿sí? Así aparece qué puntuación se le dio, se le asignó a esa niña en cada uno de los ítems. Bueno, tenemos ciertos recursos digitales que nos parece que está bueno poder compartir con ustedes y que sepan que están ahí para lo que necesiten. Entonces, dentro de la web, como les había dicho, indi.ei.udelar.edu.uy, cuando ustedes ingresan se ve de esta forma, esta es como la pantalla de inicio de la web, y por ahí aparece lo de recursos, que era lo que les comentaba, ¿sí? Si ustedes ingresan acá, tienen todos los recursos que necesitan para evaluar con INDI. Tiene después otros apartados, soy docente, que estaría bueno capaz que lo investiguen, que tienen ahí diferente información. Hay un blog de docentes, ¿sí? Que estuvieron mandando, maestras de inicial, estuvieron mandando experiencias con INDI, compartimos ahí experiencias de intervención a partir de la evaluación con INDI. Pero bueno, quedémonos ahora con el módulo de recursos, entonces ingresan a la web, ingresan a recursos. ¿Qué es lo primero que les aparece? Bueno, hay como un índice. Ustedes bajan con la ruedita del mouse y aparece todo, pero si quieren ir como algo más rápido, en este caso que estábamos yendo a tutoriales, apretan acá este botón que dice tutoriales, ¿sí? Y esto las lleva al apartado de tutoriales, ¿sí? Tienen el tutorial de acceso al reporte individual, el tutorial de acceso al reporte de grupo, al reagrupado, al de trayectoria y a los históricos. Todo esto que les estuvimos mostrando están en esos PDFs paso a paso, ¿sí? Quizás si en algún momento se trancan o lo que sea, lo que pueden hacer es ir, descargar el reporte y lo van haciendo paso a paso, mientras van mirando el PDF y van accediendo. Después tenemos otra información, como les decía, están los recursos para la administración, hay recursos para la interpretación de los reportes, hay diferentes textos y producciones, ¿sí? Hay capacitaciones grabadas, la de este año, por ejemplo, quedó grabada y está subida, y después hay previas. Esta capacitación de hoy también probablemente la dejemos cargada allí, ¿sí? Y después tienen también información sobre hoja de ruta. Bien. Acá se marca un ejemplo de si ustedes ingresan en la parte de tutoriales, el tutorial del reporte real. Después, sobre los textos y producciones escritas que están en el mismo apartado de recursos, también les recomendamos ver el libro de INDI, ¿sí?
El libro de Indy, que tiene un montón de información sobre cómo aplicar la evaluación y después cómo interpretar los reportes también. Lo pueden descargar desde el apartado de recursos en textos y producciones escritas. Acá está como un esquemita. Esta es la carátula del libro. Quizá muchas de ustedes ya lo tienen porque en general lo recomendamos también en las capacitaciones. ¿Sí? Tiene dos partes. La primera parte que habla de aspectos conceptuales del INDI y la segunda parte que lo pone un poquito más en contexto. ¿Sí? Justamente para lo que estamos viendo hoy, lo que les recomendamos es que puedan leer el capítulo 5 de reportes automáticos y cómo se interpretan. Bien. Ahora lo que les voy a pedir es si pueden, por favor, escribir en el nombre, el apellido, el mail y mandarlo en el chat, ¿sí? Es simplemente para tener idea de quiénes estuvieron hoy, en caso de que después necesiten alguna constancia, también tener ahí. A ver, Capaz que comentar un vamos. poco eso sobre la constancia, que quien la desee nos mande un mail y Bien, sí. nosotros a ese mail que nos envían Esperen respondemos que enviando la constancia. ¿Tá? dejo de compartir. Vayan mandando, les vamos a dejar unos minutitos. También estaría bueno si tienen dudas sobre esto que vimos, Creo esta que primera están parte. poniendo el nombre, pero recuerden poner nombre, Sí, escuela y correo, ¿no? Era sí, nombre, escuela y la correo. escuela si quieren incluyanla, Sí. pero Nombre y si correo. no, Ahí, es el correo, claro, porque después ustedes se contactan desde ese correo, podemos chequear. ahí va. Para la constancia nos escriben al correo de Indy, que ahora se los paso. Sí, capaz que después para no mezclar, Sí, para que no quede para que perdido. no quede Igual perdido. está en todo lo nuestro correo, Sí, creo que lo saben de memoria. sí, sí, pero por las dudas siempre está bueno recordarlo, así que ahora cuando terminen de pasar la asistencia les mando el correo de Indy, ustedes nos escriben ahí, nos piden constancia en caso de que la necesiten y se envía, ¿sí? Ahí va, perfecto. Eh, Bien. No sé si habían dudas antes de Eso. pasar esto. Ahí va a aprovechar a ver si hay alguna consulta de esto de los Sí, accesos a los reportes. También capaz que contextualizar un poco que sabemos que es muy variado el uso de Indie y el acceso, digamos, en cuanto a que hay maestras recién egresadas, maestras que ya llevan como, bueno, el Indie lleva 10 años, hay maestras que llevan 10 años trabajando con Indie porque participaron desde sus inicios, otras quizás no, llevan 3 4 5 y también el tema del acceso a los reportes, las rutas de acceso han variado a lo largo del tiempo. Entonces sabemos que a veces no han podido acceder a todos los reportes, eso nos llega bastante. Nosotros tenemos, desde el equipo, tenemos un grupito de referentes de Indie en territorio, que son unas genias. No sé si anda alguna por ahí, pero las tenemos nucleadas en un WhatsApp, y les pedimos colaboración todo el tiempo. Y bueno, desde ellas también recibimos muchas veces esto de que cuesta acceder a un reporte o la ruta no se encuentra o se desconocía, por ejemplo, el reporte de trayectoria o la planilla de puntuaciones, porque quizás no son las que más nombramos nosotros en las capacitaciones o las que aparecen más en los textos. Entonces, bueno, nada, queríamos como nuclear un poco esto de, bueno, tienen toda esta información de Indie, ustedes deciden luego cuáles les parece más oportuno usar en qué momento. Pero sí que tengan claro que están además estos tutoriales que hicimos con Belén y con Agustina y subimos a la web de Indie de todos los accesos, que es un PDF paso a paso, en donde es bien sencillo al momento de terminar de evaluar, hago clic acá, clic acá, clic acá y tal. Porque a veces sabemos que si bien Guri tiene muchísimas potencialidades, a veces la usabilidad amigable en algunas rutas no necesariamente está. Por ejemplo, en el reagrupado, que es un reporte que está por otro lado, que nada que ver a todo el resto de los reportes. Uno lo encuentra si se le ocurre quizás cliquear en esas tres rayitas que están en una esquina de la pantalla. Entonces, bueno, nada. En base a todo eso, nos parecía importante poder nuclear toda esta información. hay una duda en el chat, Mike, que preguntan, ¿qué ocurre con el reporte histórico si no se realiza la primera evaluación? El histórico ¿Será sería qué la planilla. trayectoria? Bueno, a mí yo lo El que le quiero nombre. preguntar de vuelta a mm, a la docente que tiene la cédula, me parece en el nombre, entonces no sé cómo se llama, es si está preguntando específicamente por el histórico, que quiere decir esa planilla con puntuaciones, o si es por otro de los reportes. sí. La planilla de puntuaciones en realidad no es que se llame histórico, sino que la carpeta en la que están todos esos reportes se llama históricos. Sí.
pero la planilla refiere a la evaluación actual, la planilla de puntuaciones. O sea, va a haber planilla de puntuaciones para cada evaluación que se haya realizado, completado y finalizado. Esa es la realidad. El de trayectoria, si es al que se refiere, solamente se emite si se hicieron las 12 evaluaciones anuales. Si la primera no se hizo, no se emite el reporte de trayectoria tras la segunda, porque necesita ambas evaluaciones para poder comparar. Ahora vamos a ver bien en profundidad ese reporte, pero su característica principal es que compara el desarrollo intraniño, o sea, compara al propio niño contra sí mismo, digamos, entre la primera y la segunda evaluación, además de compararlo contra la muestra nacional, ¿no? Pero lo que compara es cuánto progresa de la primera evaluación a la segunda, cómo es ese cambio, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de ese cambio? Para poder estimar si la magnitud de ese cambio está dentro de parámetros esperados para cada función del desarrollo, necesita tener las dos valoraciones. Y por eso necesita que esté la primera y la segunda evaluación. Que sí, vale la pena aclarar que el individual sí se emite. Si ustedes no realizaron la primera, no se va a emitir el de la primera evaluación, pero sí de la segunda. Si realizan la segunda, ese niño va a tener un reporte individual en la segunda evaluación, ¿sí? Y el grupo lo mismo, si completan todo el grupo, va a tener el reporte grupal en la segunda evaluación, no en la primera que fue la que quedó incompleta. O sea, el único que no se emitiría en ese caso de que no estén las dos es el de trayectoria. Y la planilla de históricos es lo que comentaba May, la planilla esta que tiene las puntuaciones, cuando ustedes buscan no va a aparecer la evaluación que no estuvo hecha, ¿sí? Ahí hacen una pregunta interesante y lo que tengo para decir es estamos trabajando. Hemos pensado en eso y Ah, queremos trabajar en eso. No hay reporte de trayectoria entre la evaluación de fin de año y la primera evaluación del año siguiente, digamos. Ahí no hay reporte de trayectoria. ¿Sí? No, no podemos comparar entre la última de nivel 4 y la primera de nivel 5, por ejemplo. Pero si el niño pasa de año, sus reportes de trayectoria del año anterior sí se mantienen. ¿Tá? Lo que no hay es una valoración de cómo fue la magnitud del cambio entre la última de un ciclo y la primera del ciclo siguiente. Eso no. La de trayectoria es interno al ciclo, ¿sí? Entre las dos de 3 o entre las dos de 4 o entre las dos de 5. ¿Sí? Y lo otro en lo que estamos trabajando es en un reporte sumativo, que es un reporte que cuando el niño termina a nivel 5 muestre todas las evaluaciones, el progreso y grafique las de 3, la de trayectoria 3, las de 4, trayectoria 4, las de 5 y trayectoria 5. O las que tenga disponibles de esas, porque a veces ese sería el escenario ideal, ¿no? Un niño que tuvo las 2 de 3, las 2 de 4 y las 2 de 5. Pero a veces no sucede, ¿no? Alguna de las evaluaciones no está disponible porque no se realizó o no se finalizó. Sí, es interesante. No sé quién es, pues no tiene nombre, pero sí, no, nos parece interesante y compartimos. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Karina, Karina, Karina. bien, gracias Karina. Bueno, ¿hay alguna otra duda de esto? Vamos a pasar, si no, justamente a ver los reportes que, como decía Belén, nos vamos a centrar en el de grupo y el de trayectoria, porque entendemos que el individual es el que más, el que están como más familiarizadas, quizás el que más usan, el que más consultan, por lo menos por las dudas que nos llegan. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a eso. Comparto pantalla. Esperen que primero tengo que poner en modo presentación. Ahora sí. No, me fui para adelante. Te fuiste al final. Estoy generando expectativa. Se me fue. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Bien, bueno, ahora sí. Interpretación de resultados. ¿Estamos ahí? Sí, Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué información nos ofrece Indy? ¿Sí? Indy nos ofrece información sobre perfiles de desarrollo, ¿sí? Que tenemos 4 perfiles de desarrollo, desde el zona de monitoreo muy descendido, zona de monitoreo descendido,
el esperado y el destacado, ¿sí? Que se construyeron en base a percentiles poblacionales, que es en qué, el percentil poblacional lo que expresa es en qué posición, digamos, en qué lugar de la población se encuentra ese niño, ¿sí? Como cuando vamos al pediatra y nos dice, este niño en percentil de cráneo es tanto, ¿sí? Significa que nos da como como si fuera la expresión de un porcentaje de cuántos niños, en el caso del INDI, de su misma edad en meses y nivel educativo, están por encima o están por debajo. Esos perfiles se construyeron en base a esos percentiles, ¿sí? Y tenemos el percentil de funcionamiento, el perfil de funcionamiento en zona de monitoreo muy descendido cuando el niño se encuentra por debajo del percentil 6, o sea, está entre el 5% de la población con ese desempeño más descendido. ¿Sí? El 95% de los niños uruguayos de su misma edad en meses y el mismo nivel educativo se desempeña por encima de ese niño, ¿sí? Eso es lo que nos dice el perfil zona de monitoreo muy descendido. El perfil zona de monitoreo descendido ubica al niño entre los percentiles poblacionales 6 y 19, o sea, el niño se ubica entre el 6 y el 19 y el 20% de la población que se desempeña en ese nivel. El 80% de la población restante de los niños uruguayos de la misma edad en meses y el mismo nivel educativo se desempeñan por encima de ese niño. Por eso a estos dos perfiles les llamamos zona de monitoreo, porque requieren este acompañamiento un poco más cercano, porque están dentro del grupo de los niños con funcionamiento más bajo, ¿sí? Después pasamos al perfil esperado. El perfil esperado es cuando el niño se encuentra entre los percentiles poblacionales 20 y 80. ¿Sí? Eso es como el promedio, digamos, de un desarrollo acorde o de un desarrollo dentro de los parámetros para cada una de las funciones distintas del desarrollo que evalúa el INDI, dentro de los parámetros esperados. Y cuando el niño se encuentra por encima del percentil 80, es decir, está entre el 20% de la población que presenta ese desempeño más destacado, más superior, digamos, es que denominamos el perfil destacado, ¿sí? O sea, es un 20% de niños que presenta un perfil que supera, digamos, en alguna medida los parámetros más promedios, ¿sí? Entonces, estos perfiles de desarrollo, el INDI los muestra para cada una de las dimensiones que evalúa, cognitivo, motor, socioemocional y disposición al aprendizaje, y a su vez para los componentes de desarrollo cognitivo, lenguaje, matemática, descentramiento y funcionamiento ejecutivo, y para los componentes de desarrollo socioemocional, prosocialidad, comportamiento internalizante y comportamiento externalizante. Para cada una de esas áreas, el INDI emite un perfil de desarrollo, porque para cada una de esas áreas tenemos contrastes poblacionales distintos porque son funciones del desarrollo distintas, ¿sí? Que presentan curvas de desarrollo distinto. Por lo tanto, es distinto cómo tenemos que calcular esos perfiles. Por eso hay un perfil para cada uno de ellos y no hay uno global. Acá tenemos un ejemplo de cómo, porque a veces lo que nos pasa es que me dicen, a mí me da como mucho temor o siento que no soy justa como maestra si a un niño que presenta, que no logra un montón de cosas, le puntúo puntuaciones muy bajas en los ítems, porque esto pasa generalmente con la versión para 4 y 5, porque es una versión para niños más pequeños de 4 y niños más grandes de 5, ¿sí? Entonces a veces nos pasa esto de que nos dicen, bueno, los de 4 son más chiquitos, tienen menos desarrollo porque también es más esperado que tengan menos desarrollo. Entonces puntuarlo más bajo a veces nos transmiten que se siente como penalizar al niño por ser más pequeño. Entonces a nosotros nos gusta mostrar esto que se ve en pantalla, que parece mucho número y mucha cosa, pero nos gusta como mostrar que el INDI lo que hace es calibrar esas puntuaciones dependiendo de la edad que tiene el niño y del nivel educativo que está transitando. Entonces ahí tenemos un ejemplo en donde lo que muestra esto es, supongamos que estos son los ítems del INDI, desde el C1 al C10, son C1, C2, C3, C4, C8, C9 y C10, por ejemplo, son los que componen la subescala de lenguaje.
C5, C6, C7, C11, C12, C13, la de matemática, estos los de descentramiento y estos los de funcionamiento ejecutivo. Y acá tenemos los de la dimensión socioemocional, prosocialidad, comportamiento internalizante y comportamiento externalizante. Esto como un ejemplo. Podríamos además haber tomado a nivel dimensión, pero bueno, acá lo tomamos a nivel subescalas o componentes. Entonces, supongamos que ustedes docentes asignaron estas puntuaciones a un niño que está en nivel 4 y es la primera evaluación del año, ¿sí? Entonces asignaron puntuaciones de 4, 3, 1, 2, 3, o sea, son puntuaciones como bastante promedias, con algún 1 y 2, pero también algún 4 más superior. Y el perfil que les va a arrojar en el resultado es el de esperado, ¿sí? En matemática, ¿sí? Puntuaron puntuaciones hay algún ítem puntuado con un 1, por ejemplo, o sea, nunca logra esa habilidad. Y después el resto están entre medio, ¿no? 3 y 4 son como las puntuaciones medias. Y sin embargo, la plataforma les va a mostrar un desempeño destacado en un niño de nivel 4 en la primera evaluación. ¿Por qué? Porque el sistema calibra esas puntuaciones diciendo, wow, un 4 en este momento evolutivo, en este niño, no es para esta habilidad de matemática, las que evalúan estos ítems, no es tan esperado. Por lo tanto, lo pondera, le hace un proceso matemático, que no importa, pero lo pondera por un coeficiente y luego lo contrasta contra los niños uruguayos de la misma edad en meses y nivel educativo. Y ahí surge esto de, wow, este niño se encuentra dentro del 20% de la población que logra funcionar de forma destacada en esta habilidad, ¿sí? En la habilidad matemática, y por lo tanto el resultado es destacado. Sin embargo, si estas puntuaciones se le asignan a un niño en nivel 5 en la segunda evaluación, por ejemplo, el sistema va a contrastar esos puntajes contra la población de niños de 5 y va a decir, no, este desempeño para esta edad en meses y este nivel educativo es un desempeño esperado. Ya, por ejemplo, no es destacado, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos gusta usarlo a veces como para mostrar esto de que incluso dentro del mismo nivel educativo, nosotros podemos llegar a tener hasta 12 meses de diferencia en edad, porque podemos tener un niño que cumpla el 30 de abril, los 4 años, por ejemplo, en nivel 4, y un niño en nivel 4 que ya el 1 de mayo esté cumpliendo 5. Entonces, esa diferencia de edad en meses, que puede llegar a ser de casi un año, el sistema la calibra, ¿sí? Y contrasta contra lo que se llaman baremos distintos. Entonces, tampoco dentro del mismo ciclo escolar, dentro del mismo año o dentro de la misma aula, el sistema va a tomar la comparación de todos los niños por igual. Va a comparar a cada uno contra los niños uruguayos de su misma edad en meses. Por lo tanto, dentro de mi aula, yo voy a tener niños que van a ser comparados contra distintos grupos poblacionales, ¿sí? Dependiendo de su edad en meses. Esto espero que haya quedado claro. Si no, van dejando dudas por allí y luego las contestamos. Bien, entonces, en base a esto, ¿sí? En base a entender que el sistema calibra las puntuaciones y que se pueden arrojar estos 4 perfiles de desarrollo, ¿sí? Vamos a ver cómo leer bien los reportes o cuál es el máximo jugo, digamos, que le podemos sacar a los reportes, ¿sí? Vamos a empezar primero con el reporte de grupo. El reporte de grupo tiene una primera sección en donde lo que hace es contextualizar el reporte, ¿sí? Señala, a ver si está más ampliado luego, no. Señala que el reporte se emite como resultado de la evaluación con INDI, explica muy brevemente qué es el INDI, esto sobre todo por si ese reporte lo toma alguien que no conoce, digamos, la evaluación, por error o porque el reporte quedó en algún escritorio o algo y alguien lo ve. Que se entienda de qué surge, ¿sí? esta evaluación. Y luego trae los datos descriptivos del centro para, ¿no? A quién pertenece este reporte, a qué grupo, a qué maestra, en qué centro. Y la fecha de evaluación, ¿sí? Para que se sepa también de qué momento es la evaluación. Luego viene un recuadro que se llama áreas de fortaleza y debilidad a nivel grupal. Este cuadro lo pensábamos cuando diseñamos este reporte en conjunto con las maestras, lo pensamos como forma de agrupar el porcentaje de niños que presentan perfiles muy descendidos, o sea, en zonas de monitoreo muy descendido y descendido, o
en los extremos, ¿no? O en destacado, ¿sí? Para poder decir, bueno, hay muchos niños en el grupo que muestran un perfil con alguna alerta, ¿sí? Que precisa algún monitoreo en este grupo y entonces eso surge como debilidad del grupo. Si hay muchos niños que tienen un perfil con zona de monitoreo, esa área va a aparecer como una debilidad del grupo, o sea, un área que hay que trabajar bastante más a fondo. Y si hay muchos niños en el grupo que presentan un perfil destacado en algún área, lo vamos a mostrar como una fortaleza del grupo. Y así se compone esta tabla. Por ejemplo, en el ejemplo que está ahí aparece como fortaleza desarrollo motor y disposición al aprendizaje y como debilidad descentramiento y funcionamiento ejecutivo. Entonces esto brinda como un primer panorama de, ok, estas áreas, acá tengo un pilar sobre el cual apoyarme, ¿sí? Porque las áreas destacadas creemos que está bueno usarlas para, ¿sí? Por ejemplo, desarrollo motor aparece como un área destacada o disposición al aprendizaje, lo que quiere decir que quizás el descentramiento y el funcionamiento ejecutivo puedo trabajarlo desde promover determinadas actividades motrices o desde actitudes que motiven, ¿sí? Porque la motivación aparece como buena en este grupo dentro de disposición al aprendizaje. Bueno, tomar esas fortalezas para desde allí o con ese perfil trabajar las debilidades. Después tenemos entonces el gráfico de funcionamiento por dimensión y por componente específico, ¿sí? Ahí lo que vemos es unos gráficos de barra agrupada. Esto es un gráfico de barra agrupada, en donde lo que muestra es, por dimensión, tenemos acá desarrollo cognitivo y es esta barra que está aquí. Y después tenemos dentro de desarrollo cognitivo lenguaje, matemática, descentramiento, funcionamiento ejecutivo. Y para cada una de esas áreas tenemos una barra también reagrupada en una escala de 3 colores. Esta escala de 3 colores nos muestra el color más oscuro, representa zona de monitoreo, el color intermedio el esperado y el color más claro el destacado. Y nos dice cuántos niños, en este caso 7 niños, tienen zona de monitoreo en desarrollo cognitivo, lo que representa el 33% del grupo. 10 niños tienen esperado, lo que representa el 48% del grupo. Y 4 niños tienen destacado, lo que representa el 19% del grupo. Y tenemos 6 niños en este grupo que no fueron evaluados en desarrollo cognitivo, ¿sí? Que no se les puede calcular el perfil de desarrollo. Esto quiere decir que pueden tener inasistencia o que pueden tener la asignación de diagnóstico o dificultad severa y no se les pudo evaluar desarrollo cognitivo. Ay, perdón que te interrumpa. Y Capaz que está bueno también comentar que eso de que no fueron evaluados no quiere decir que no hayan sido puntuados con alguna de las opciones de respuesta, ¿no? exacto, Si queda en realidad un niño sin evaluar, el reporte no se va a emitir, ¿no? Sin exacto. evaluar de que no se le asignó nada, ¿tá? Entonces el reporte no se emite. En este caso no es que esté incompleta porque no se evaluó, sino que se le asignó las opciones estas que comentaba Maite. Inasistencia. ¿Sí? El niño faltó mucho durante el periodo de evaluación y no se pudo evaluar por eso, o si tiene un diagnóstico conocido o una dificultad que no permite evaluar algunos de los ítems de INDI, que se utiliza esa opción de respuesta, ¿sí? Queda incompleto, pero en realidad refiere a la utilización de estas dos opciones en la escala de respuesta de INDI, ¿sí? Para que no se confunda con que quedaron niños en blanco y el reporte igualmente se emite. Eso no sucede, ¿sí? Perfecto, eso mismo. Perdón, voy a volver a compartir. Sí, te iba a decir, se te salió la PPT. Sí, vamos de nuevo. Ahí Ahí vamos. ya está, se está viendo. Bien. Bueno, entonces, buenísimo la aclaración, Belén. Bien. Entonces, por ejemplo, acá veíamos eh, esto que sucede, ¿sí? Con las barras, cómo las barras muestran, ¿sí? El desempeño de los niños o los perfiles de desarrollo de los niños en cada una de las áreas, ¿sí? Y vemos acá, por ejemplo, que aparecen descentramiento, ¿sí? 19 niños, 70, no llego a leer, perdón, 79%,
y 9 niños, ¿sí? En zona de monitoreo, y por lo tanto, por eso estas dos aparecen en el cuadro como debilidades, ¿sí? Y vemos acá abajo en desarrollo motor que el 40%, lo que representa 9 niños en este caso, del grupo presenta desarrollo destacado en desarrollo motor y por eso aparece en el cuadro como fortaleza, ¿sí? Pero acá tenemos como desglosada la cantidad de niños que están en cada uno de los grupos de perfiles. Tenemos zona de monitoreo todo junto, hasta el percentil 20, el descendido y el muy descendido. Tenemos el esperado y el destacado. Y estos incompletos, que como decía Belén, refiere a inasistencia o diagnóstico o dificultad severa que impidió la evaluación de algún ítem. Por eso también este número varía. Quizás hay un niño que no se lo pudo evaluar en matemática, pero sí se lo pudo evaluar en otros componentes y eso se calcula para el grupal. Bien, tenemos la segunda página del reporte grupal que muestra los mismos gráficos de, de barras agrupadas para desarrollo socioemocional y para disposición al aprendizaje, ¿sí? Y después tenemos una sección en el reporte grupal que dice especificación de niños que presentan funcionamiento en zona de monitoreo en al menos un componente de la dimensión cognitiva o socioemocional o en las dimensiones motora y de disposición al aprendizaje, que estas dos dimensiones no tienen componentes, ¿sí? Son globales. Entonces, lo que dice acá es que se señala además con la expresión MD, que quiere decir muy descendido, las situaciones de mayor riesgo, o sea, los que están por debajo del percentil 6, los del perfil de desarrollo en zona de monitoreo muy descendido, el más bajo de los 4. Entonces, esta tabla, ay, perdón, me fui para adelante y me olvidé que estaba lo de desarrollo socioemocional. Perdón, vuelvo para el gráfico de desarrollo socioemocional, que lo que nos muestra es que, como ven, en desarrollo socioemocional no hay destacado, ¿sí? Esto refiere a que tenemos dos de los componentes de desarrollo socioemocional que no presentan el perfil destacado, porque estos dos componentes, comportamiento internalizante y comportamiento externalizante, reflejan lo que llamamos problemas de comportamiento o dificultades de manejo de lo emocional, ¿sí? Entonces, lo que nos muestran estos dos componentes, recordamos, comportamiento internalizante es las conductas del manejo del malestar emocional que implican conductas de ansiedad, inhibición, retraimiento, ¿sí? Y comportamiento externalizante son las conductas que reflejan el manejo del malestar emocional desde actitudes de agresividad, frustración, desafío, ¿sí? Entonces estos dos componentes no permiten desplegar el perfil destacado. O sea, ¿qué es destacado en agredir a compañeros o en mostrar excesiva frustración o en mostrar retraimiento, ¿sí? Como no es posible entonces conceptualmente calcular un perfil destacado en estos dos componentes, la dimensión desarrollo emocional no tiene el perfil destacado, pero sí lo tiene el componente de prosocialidad, que sería el área dentro del desarrollo socioemocional que sí permite esto del destacado. La prosocialidad, recordemos que es compartir, ser empático con los demás, presentar actitudes de cooperación y de proactividad en el aula, ¿sí? Por lo tanto, el destacado, digamos, del desarrollo socioemocional estaría expresado en el componente de prosocialidad. Por lo tanto, en desarrollo socioemocional global y en estos dos componentes, internalizante y externalizante, tenemos solo perfil, zona de monitoreo y esperado, ¿sí? Bien, volviendo entonces a la tabla de los desarrollos que presentan cierto riesgo, digamos, y por eso están agrupados en esta tabla. Hablamos de los perfiles que se encuentran en zona de monitoreo. Tenemos el zona de monitoreo sin ninguna otra sigla, como este que está acá, que refiere a el perfil descendido, ¿sí? El que está entre el 6 y el 20 poblacional. Y el ZM-MD, zona de monitoreo muy descendido, que es el perfil que se encuentra por debajo del percentil 6, ¿sí? Entonces acá tenemos desglosado por niño, ¿sí?
acá van a aparecer todos los niños que tengan algún componente o el área motora o el área de la dimensión D en zona de monitoreo. Es decir, no va necesariamente a estar todos los niños de la clase listados, ¿sí? Sino solamente aquellos que tengan algunos de los componentes o de estas dimensiones en perfil zona de monitoreo. Y ahí nos señala si es uno, ¿sí? O si tiene varias, nos indica cuáles. Esta tabla nosotros la pensamos en conjunto con los docentes cuando diseñamos el reporte para pensar intervenciones que pueden darse en dos niveles. Por un lado, en un nivel individual. Claramente esta información que me brinda sobre Sofía Martínez me muestra que Sofía Martínez demanda un acompañamiento súper personalizado, súper cercano, súper intensivo, digamos, sobre varias de las áreas de desarrollo, ¿sí? Hay como un compromiso más global que implica varias áreas. Esta información, por supuesto, que también la tienen en su reporte individual. Pero acá me permite ver, por ejemplo, cuántos niños de mi grupo están en esa situación. Entonces, por ejemplo, acá yo veo que claramente hay dos, ¿sí? Matías Navarro y Sofía Martínez, estos dos niños, que son todos nombres falsos, aclaramos por las dudas, que estos dos niños son los dos niños que quizás tienen como mayor cantidad de áreas con compromiso en el desarrollo. Que si bien yo esto lo puedo ver en el individual, tengo que desplegar todos mis individuales arriba de una mesa para poder tener esta perspectiva más clara. Eso no es necesario, acá el reporte de grupo me lo muestra, ¿sí? Eso en un plano, en el plano horizontal. Y en el plano vertical, esta tabla me ayuda a ver específicamente áreas que son necesarias quizás trabajar con varios niños del grupo, entre las cuales, por ejemplo, descentramiento claramente es un área que sería necesaria, aunque no esté todo el grupo acá, todo el grupo se va a ver beneficiado de trabajar más esta área, ¿sí? Porque hay varios niños que presentan zona de monitoreo en esta área. ¿Sí? Entonces, bueno, esta tabla tiene como ese doble objetivo de ver a nivel niño, pero globalmente cuántos niños ¿sí? tienen como más compromiso en algunas áreas y a su vez qué áreas son las más comprometidas a nivel del grupo, complementando la tabla de fortalezas y debilidades que estaba al inicio. Bueno, es un poco por ahí del reporte de grupo. Vamos a ver ahora entonces el reporte de trayectoria. El reporte de trayectoria tiene una primera página que muestra esto. Ahora cuando terminemos los reportes dejamos un huequito para dudas, ¿tá? Y si no las pueden ir planteando por el chat y las terminamos de saldar ahora cuando termine el de trayectoria. El reporte de trayectoria tiene la primera página en donde muestra los descriptivos de la clase, los descriptivos del niño, ¿sí? Y las dos fechas de evaluación de la primera y la segunda evaluación anual que utiliza para generar este reporte, ¿sí? Y a su vez tiene una aclaración textual un poco más larga que en el resto de los reportes por la relevancia que tiene este reporte y porque como no se emite de forma tan frecuente, no necesariamente podemos tener tan claro a qué apunta el reporte. Entonces ahí señala que el reporte integra los resultados de las dos evaluaciones y que analiza el cambio entre ellas, ¿sí? Y que ofrece, por lo tanto, información que nosotros llamamos dinámica sobre el proceso del niño, que a su vez complementa las informaciones la información que tenemos en las dos evaluaciones individuales. En ese sentido, a veces nos gusta decir que los reportes individuales, los comunes, que a veces llamamos estáticos también, son como la foto tras la evaluación y que el reporte de trayectoria trata de ser como un pequeño video o un pequeño reel entre la primera y la segunda evaluación, ¿sí? Entonces, los resultados que brinda este reporte van a referir a describir la trayectoria, es decir, valorar el desarrollo del niño en el sentido del cambio que hubo, ¿sí? Entre la primera y la segunda evaluación. A su vez brinda un resumen de los perfiles, ¿sí? Que obtuvo el niño en la primera y la segunda evaluación a modo recordatorio y a modo de poder comparar directamente ambas evaluaciones. En la primera evaluación tuvo esto, en la segunda tuvo esto y ahora tiene esto, ¿sí? Poder tener como los tres datos a la vista, ¿sí? Y a su vez genera lo que se llaman áreas de especial atención, que son basadas en la información de la magnitud del cambio. O sea, no se basan en la información del primer y del segundo reporte, sino se basan directamente en la información de comparar ambas evaluaciones. Por ejemplo,
Puede pasar que en la primera evaluación a un niño le dé zona de monitoreo determinada área y en la segunda evaluación le dé zona de monitoreo tal otra, y aquí esa área puede o no aparecer como área de especial atención. No refiere a que haya señalado algún tipo de riesgo la primera o la segunda evaluación, sino que la magnitud del cambio entre ellas dentro, por ejemplo, de la zona de monitoreo, sea una magnitud muy pequeña o muy grande, ¿sí? Dependiendo de eso va a señalar si es un área de especial atención o no. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Los parámetros de cambio, perdón, de esta comparación que hacemos entre la primera y la segunda evaluación se establecen también para cada dimensión y para cada componente de forma distinta, ¿sí? Pero también es en base a la población uruguaya. Bien, la segunda página entonces de este reporte empieza a mostrar lo que es la información de los perfiles de desarrollo. Arriba de todo señala que se muestra en la primera sección la dimensión, los resultados para las dimensiones de desarrollo del INDI, ¿sí? Señala con sus colores distintivos, el cognitivo con el anaranjado oscuro, el motor con el anaranjado claro, el socioemocional con el verde y la disposición hacia el aprendizaje con el celeste. Y lo que trae primero es una tabla, ¿sí? Que describe la trayectoria, que ahí la tenemos un poco más amplia, ¿sí? Describe la trayectoria del desarrollo. Entonces trae la dimensión cognitiva, la dimensión motora, la socioemocional y la de disposición al aprendizaje. Y para cada área nos va a decir cómo fue la trayectoria del niño entre la primera y la segunda evaluación. Y pueden haber 3 posibles resultados. La trayectoria puede ser acorde a lo que esperamos para el desarrollo de esa función psicológica o de esa función del desarrollo, ¿sí? Puede ser por debajo de lo esperado para el desarrollo de esa función, o puede ser superior a lo esperado para el desarrollo de esa función, ¿sí? O sea, entre la primera y la segunda evaluación, el niño evolucionó más de lo que se espera para esa función, por ejemplo, para el lenguaje, para lo que esperamos que un niño progrese en 6 meses de nivel 4 en lenguaje, ¿sí? El niño progresó más de lo que en realidad esperamos y ahí entonces le podría dar superior a lo esperado. Entonces, las expresiones que aparecen textuales sobre cómo se describe esa trayectoria son: el cambio entre evaluaciones es acorde a lo esperado, por debajo de lo esperado o superior a lo esperado, ¿sí? Y a su vez tenemos que para la dimensión S no podemos reportar a nivel de trayectoria, sí vamos a reportar a nivel de componente, pero no se puede reportar a nivel de trayectoria por la forma en la que el sistema calcula la dimensión S, por esta particularidad de tener 2 componentes que en realidad se puntúan de forma inversa, como son internalizante y externalizante, ¿sí? Y cómo se calcula la dimensión S, que esos componentes a su vez no permiten tener destacado. Bueno, por las particularidades de la dimensión S no podemos reportar a nivel de trayectoria la dimensión global, pero sí vamos a verlo para prosocialidad, para internalizante y para externalizante, para cada una de las subáreas sí. Y lo otro que puede pasar es que no reporte que la trayectoria es acorde, por debajo o superior a lo esperado, sino que directamente aparezca el cartel o la anotación ver áreas de especial atención. Y ahora vamos a ver esa sección del reporte, ¿sí? Entonces, bien, en la primera tabla, esta que está aquí, la primera información que tenemos es la descripción de la trayectoria para cada una de las dimensiones, ¿sí? Y puede ser ver áreas de especial atención ante situaciones con indicadores de riesgo, o el cambio entre evaluaciones es superior a lo esperado, acorde a lo esperado o por debajo de lo esperado, ¿sí? Y en el caso de la dimensión S siempre va a aparecer por defecto, no se reporta. Bien. Luego de esa tabla tenemos un gráfico, ¿sí? Este gráfico que vemos acá abajo con una tablita de referencia al costado. Este gráfico lo que nos muestra son los perfiles de desarrollo de la primera y de la segunda evaluación del año. O sea, el sistema recopila la información de la primera y de la segunda evaluación del año de este niño. ¿Sí? Recordemos que el reporte de trayectoria es para cada niño que tenga las 2 evaluaciones.
y grafica esas dos evaluaciones, la dimensión cognitiva, la dimensión motora, la socioemocional y la de disposición al aprendizaje. Y grafica la primera evaluación con un símbolo circular y la segunda evaluación con un rombo, ¿sí? Acá por las dudas tenemos la referencia. Igual nos dice evaluación 1, evaluación 2. ¿Sí? Acá tenemos evaluación 1 por encima y evaluación 2 por debajo, ¿sí? Este eje representa los percentiles poblacionales, ¿sí? La dimensión S tenemos la evaluación 1 y la evaluación 2, y en la dimensión D tenemos la evaluación 1 y la evaluación 2. Y acá nos describe, ¿sí? Recordemos que los puntos de corte de los percentiles para los perfiles de INDI son el 20, por debajo del 20 es zona de monitoreo, entre 20 y 80 es esperado y por encima del 80 es destacado, ¿sí? Pero acá nos recuerda los perfiles, ¿sí? En la dimensión C, en la evaluación 1 estaba en zona de monitoreo, en la evaluación 2 estaba en esperado. Motor, en la evaluación 1 estaba en esperado, ¿sí? Estaría justito o por encima del percentil 20, y en la evaluación 2, por debajo, zona de monitoreo, la S, esperado y esperado, y la D, esperado en la evaluación 1 y destacado en la segunda, ¿sí? Es otra forma de mostrarnos la información en donde vemos gráficamente que esto nos ayuda también como para ver, ya desde acá podemos intuir que, por ejemplo, desarrollo motor hay alguna dificultad, e incluso si recordamos la tabla anterior, desarrollo motor nos decía ver áreas de especial atención, ¿sí? Bueno, acá vamos viendo a qué refiere eso de ver áreas de especial atención. La siguiente página del reporte de trayectoria nos va a mostrar lo mismo que teníamos, ¿sí? Una tabla de descripción de la trayectoria, pero para los componentes de la dimensión cognitiva, para lenguaje, matemática, descentramiento y funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la trayectoria para lenguaje, el cambio es superior a lo esperado. Matemática, ver áreas de especial atención. Descentramiento, el cambio es acorde a lo esperado. Y funcionamiento ejecutivo, el cambio entre evaluaciones es superior a lo esperado, ¿sí? Tenemos la misma tabla y tenemos el mismo gráfico, con las dos evaluaciones graficadas, la toma 1 y la toma 2 del mismo año, la primera y la segunda evaluación, y la tabla de referencia que nos escribe los resultados como a modo recordatorio y de ayuda. Y la siguiente página hace lo mismo, la tabla con la descripción de trayectorias, ¿sí? Y el gráfico con la recuperación del resultado de la primera y de la segunda evaluación, pero para los componentes de desarrollo socioemocional, para prosocialidad, para internalizante y para externalizante. Al final entonces tenemos el punto 4 que se llama consideraciones finales, y aquí aparecen las áreas de especial atención. Estas áreas de especial atención son las que, de acuerdo a comparar la primera y la segunda evaluación del año, la magnitud del cambio en el niño no solo es por debajo de lo esperado para su edad en meses y nivel educativo y para esa función, sino que además sería como muy por debajo, ¿sí? O hubo un funcionamiento que, como veíamos hoy en desarrollo motor, pasó de estar con un mejor desarrollo a estar con un peor desarrollo. No solo no progresó lo suficiente, sino que además pasó algo que en esta segunda evaluación estaba más descendido todavía su desarrollo, ¿sí? Y esto puede referir a distintas situaciones. A veces son retrocesos en el desarrollo, porque el desarrollo de las funciones no es lineal. Nos han siempre transmitido estas, ¿no?, curvas de desarrollo como perfectas, de que siempre son progresivas, pero no es así. Hay momentos en el desarrollo en donde hay pequeños retrocesos, a veces son retrocesos para tomar impulso y son retrocesos naturales y esperados, y simplemente significa que tenemos que estar atentos a que esa función vuelva a encaminarse, y otras veces refieren a factores situacionales, una situación muy particular de vida que puede estar viviendo el niño, el fallecimiento de un familiar, algo con alguna mascota, una mudanza, distintas situaciones de la vida que llamamos ¿no?, crisis vitales, que a veces pueden estar afectando determinadas áreas del desarrollo, y a veces afectan de forma global y otras veces no, se canalizan o se manifiestan en un área en particular. Entonces,
Hay que estar atentos a estas áreas de especial atención para ver si hay factores contextuales que lo puedan explicar, para ver si es necesario diseñar determinado tipo de intervenciones, por ejemplo, con las familias, ¿sí? Para potenciar ese desarrollo, o si era algo circunstancial, que tras pequeñas intervenciones, estos como retrocesos naturales del desarrollo, que a veces tras pequeñas intervenciones enseguida destraban algo que estaba ahí y el desarrollo vuelve a su cauce esperado, digamos. ¿Sí? Entonces, está bueno saber eso. Y lo otro que está bueno saber con este reporte es que la lectura de este reporte no sustituye la lectura de los reportes individuales, ¿sí? Porque en los reportes individuales tenemos esa foto de ese momento y las sugerencias específicas para cada una de las áreas están en el reporte individual, ¿sí? La sugerencia de, bueno, esta área muestra ciertos indicadores de riesgo, hay que ver de hablar con la familia para trabajar en equipo, o cuando le da zona de monitoreo muy descendido, muchas veces se sugiere que se converse con la familia la posibilidad de una consulta a pediatra o a especialista, ¿sí? Aquí en el reporte de trayectoria no hay recomendaciones, sino que las recomendaciones son las que aparecen en cada una de las evaluaciones. Lo que sí tenemos acá son estas áreas en donde se muestra determinadas alertas, digamos, que generan como esta especial atención a estas áreas para ver si hay algo que lo esté explicando o si sí es necesario conversar con la familia para hacerlo ver por algún profesional vinculado a esa área. Bien, hasta aquí reporte de trayectoria y de grupo. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Alguna duda? En el chat no veo nada. Había una consulta de Anita, pero eso ya lo conversamos por privado. Bien. ¿Sigo entonces o Sí, no sé cualquier si alguien, cosa si no tiene sigo? alguna duda ahora para plantear antes de arrancar con el último apartado. Ahí va, sí, estaría bueno también que nos comenten si han accedido al reporte de trayectoria, porque en realidad el reporte de trayectoria está vigente desde el 2019. Bueno, en 2020 no se pudo implementar porque por la pandemia solo hubo una evaluación, pero 2022, 2023, 2024 deberían haber accedido, digamos, al reporte de trayectoria. Entonces estaría bueno saber si tenían idea, en alguna capacitación también lo hemos trabajado, hay un tutorial, aunque medio viejito ya, Mm. añoso, pero bueno, que explica esto de los factores que pueden incidir en el desarrollo un poquito más profundamente, para comentar esto de, bueno, por qué puede darle que es un área de especial atención, ¿sí? Que está en nuestro canal de YouTube, así que cualquier cosa pueden seguir ahí también profundizando para no tomar más tiempo de hoy. Bueno, voy entonces a contarles un poco la A ver, experiencia. ahí Ah, una duda. capaz podemos retomar al final, si no. Ok, Ah, sí, sigo, bien, avanzo un dale, poquito. perfecto. Si quieren ir poniendo en el chat pero avanzo para no quedarnos. Bien, bueno, lo que les vamos a contar es una experiencia de intervención que hicimos con familias a partir de los resultados de INDI, ¿sí? Es un programa que surge vinculado a INDI porque considera el desempeño del niño, los perfiles de desarrollo que obtuvo el niño en INDI para a partir de allí pensar algunas intervenciones a nivel del hogar para promover el desarrollo en el hogar. Esto conforma un programa que se llama FODI, Fortalecimiento Oportuno del Desarrollo Infantil. Eso es la sigla. Entonces, FODI lo que es un programa de mensajería, ¿sí? Que es personalizada porque incluye el nombre del niño, ¿sí? Y ajustada al nivel de desarrollo que el niño obtuvo en la evaluación con INDI, que se utiliza para promover el desarrollo infantil en el hogar. Es por lo tanto una intervención que está dirigida al adulto referente de los niños en el hogar y específicamente esta versión de FODI que creamos es para nivel 4, ¿sí? Las áreas que aborda el INDI son las áreas que se evalúa, perdón, las áreas que aborda FODI son las que evalúa INDI dentro del desarrollo cognitivo, porque tomamos esta área en particular para
ser como más específicos en qué queríamos la intervención. El que mucho abarca poco aprieta, dice un dicho. Entonces diseñamos FODI específicamente para desarrollo cognitivo en esta oportunidad. No descartamos pensar futuros FODIs para otras áreas, pero comenzamos por esta, ¿sí? Que las áreas que estimula entonces FODI son las que evalúa INDI: lenguaje, matemática, funcionamiento ejecutivo y descentramiento, ¿sí? FODI es este programa que lo que hace es, se envía a las familias 3 mensajes por semana, los lunes, los martes y los jueves. Esto fue ajustado tras trabajo con familias. Al inicio habíamos hecho lunes, miércoles y viernes. Y bueno, tras valorar con los participantes, finalmente hoy se envían lunes, martes y jueves. Durante 26 semanas, son 24 semanas de intervención, digamos, de mensajes que apuntan a promover el desarrollo mediante las prácticas parentales, y 2 semanas más, una de apertura y otra de cierre del programa. Ese es el programa original, que es el que administramos en la versión de verano, que ahora vamos a contar que fue entre 2023 y 2024. Y después, para la versión de año lectivo, que fue durante el año en 2024, la ajustamos un poco, la acortamos un poquito y era de 21 semanas. El medio que utilizamos es WhatsApp por su inserción en la vida cotidiana de las familias y de todos nosotros. WhatsApp forma parte de nuestra cotidianeidad. El destinatario de estos mensajes entonces eran los adultos referentes de niños que estuvieran en nivel 4 de educación inicial. Para el receso de verano hicimos que hubieran comenzado en nivel 4, y para el año lectivo era acompañando niños que estaban transitando nivel 4. Los mensajes contienen información, contienen juegos y pequeñas actividades ecológicas, digamos, que no demandan recursos, y sugerencias sobre las distintas áreas del desarrollo. Y son actividades que están adaptadas a la cotidianeidad familiar, ¿sí? Y que sean como fácilmente incorporables a la rutina. Trabajamos haciendo lo que se llama un experimento en ciencias, que es trabajar con grupos de tratamiento y grupos de control, ¿sí? Para después poder comparar y ver si efectivamente el tratamiento, que en nuestro caso era el programa FODI, era efectivo para promover el desarrollo de los niños, que era el fin último, ¿sí? Siempre a través de las prácticas parentales, pero el fin último era promover el desarrollo de los niños. Dentro entonces del tratamiento de quienes recibían FODI, trabajamos con 2 condiciones. Una condición, que las familias recibían mensajes con el nombre del niño, personalizados, y a su vez ajustados al nivel de desarrollo que habían obtenido en INDI, ¿sí? Y una segunda condición, que recibían los mensajes con el nombre del niño, pero eran mensajes genéricos, ¿sí? No estaban calibrados de acuerdo al nivel de desarrollo. Para los mensajes calibrados a nivel de desarrollo teníamos 4 grupos, ¿sí? Los grupos quienes tenían como un desarrollo muy descendido en INDI, otros con un desarrollo medio-bajo, otros con un desarrollo más esperado y otros con un desarrollo destacado. Entonces el tipo de actividad, el tipo de mensaje que recibían era distinto. En la condición general todos recibían el mismo mensaje, que era de un nivel intermedio de desarrollo. Y después teníamos el grupo de control, ¿sí? Que el grupo de control era un grupo de familias. Cada familia no sabía a qué grupo pertenecía, ¿sí? Y recibían mensajes sobre salud a nivel general, sobre nutrición, sobre curiosidades, ¿sí? No necesariamente actividades o mensajes dirigidos a que las familias hicieran determinadas prácticas que promovieran el desarrollo, ¿sí? Hicimos lo que se llaman 2 ensayos aleatorizados, que son estos 2 como experimentos. Uno durante el año lectivo de 2024 que les comentaba, y otro durante el receso de verano, que fue entre 2020, ocupando el verano, tomando el verano entre 2023 y 2024. Esto lo hicimos ya que existen evidencias de que en verano hay lo que se llaman pérdidas de aprendizaje, ¿sí? Entre que terminan un ciclo y comienzan el siguiente, generalmente hay menores niveles de desarrollo en los niños.
Entonces, para ver la diferencia entre estos grupos, ¿sí? Entre el grupo de control y los grupos de tratamiento, lo que hicimos fue medir el desarrollo de los niños antes y después de implementar FODI. Y eso lo hicimos con INDI, ¿sí? Tomando las evaluaciones de INDI que realizan ustedes, y con evaluaciones que hicimos evaluadores desde el equipo y evaluadores contratados por el equipo, con pruebas de desarrollo cognitivo que fuimos a los centros a evaluar muchos niños. Quizás algunas de ustedes estaban en algún centro de FODI y nos recibieron para evaluar a los niños. Y lo otro que hicimos fue aplicar cuestionarios de prácticas parentales a las familias antes y después, y al final una encuesta de satisfacción con las familias. Bueno, para la versión de verano, que fue entre agosto-octubre de 2023 y febrero-abril de 2024, participaron 401 familias de 22 centros, y para la versión de año lectivo, que fue de julio a noviembre de 2024, participaron 1.272 familias de 95 centros. Este es un poco la línea de tiempo, ¿sí? Entre 2022 y 2023 diseñamos el programa, hicimos el estudio piloto, hicimos la validez externa con instrumentos y con jueces, con expertos, digamos, en las distintas áreas. Trabajamos en la edición de verano entre 2023 y 2024 y durante 2024 en la edición de año lectivo. Los resultados que vimos es que, bueno, ambas ediciones de FODI muestran efectos positivos y significativos en el desarrollo cognitivo infantil, esto contrastando los grupos de intervención con el grupo de control que no recibía FODI, sino que recibían otras cosas. Vimos mayores tamaños de efecto, o sea, mayor impacto en la edición de verano, ¿sí? Y vimos efectos más pronunciados a nivel de la dimensión desarrollo cognitivo global y en las subáreas de habilidades lógico-matemáticas y lenguaje. ¿Sí? Ahí en este gráfico vemos en azul la edición de año lectivo, ¿sí? Aquí está el 0 sería que no hay efecto, digamos. ¿Sí? Acá vemos los efectos que están por encima del 0 en año lectivo, están en el entorno de lo que se llama punto 10 del efecto, que es más o menos lo que la literatura de algunas otras experiencias que hemos encontrado, que no son tantas en otras partes del mundo, es más o menos el efecto sobre el desarrollo que se encuentra. Y la edición de verano que nos sorprendió muchísimo, ya que el efecto es más del doble de lo que esperábamos en el entorno de lo que las investigaciones internacionales encuentran. En verano encontramos más del doble, por lo tanto vemos ahí un nicho, digamos, de oportunidades para trabajar sobre el desarrollo, que claro, al no estar los centros escolares, al no estar los niños asistiendo y con la estimulación que ustedes generan desde las aulas, claramente el impacto en el desarrollo, teniendo los padres este recurso de FODI, es un poco lo que nos explica esto de que sea más grande el efecto que encontramos en verano, ¿sí? Como es esos casi 3 meses de no asistir a centro educativo, genera estos gaps, estas brechas en el desarrollo que comentábamos hoy más temprano, y bueno, cómo FODI puede ser una herramienta para intentar en alguna medida compensar un poco esas pérdidas, ¿no? O colaborar a mitigar el efecto del verano sobre esas pérdidas de desarrollo. Lo que sí nos llamó la atención también fue que no vimos efectos diferentes entre los grupos de tratamiento, entre el que iba ajustado por los niveles de desarrollo en INDI y el grupo general, el que enviaba mensajes de un desarrollo intermedio a todos por igual. Otra de las cosas fue que las familias manifestaron elevada satisfacción con FODI, lo cual nos resultó súper gratificante, porque también en algún punto durante 6 meses, 3 veces por semana, recibir un mensaje puede ser un poco intenso, y teníamos como ahí nuestra inquietud de saber, bueno, si la frecuencia estaba bien, si se les había hecho como muy cuesta arriba o muy pesado recibir 3 veces por semana un mensaje. Y la verdad es que la satisfacción fue súper elevada. Fue más satisfacción aún en los grupos de tratamiento, claramente, pero incluso nos llamó la atención que dentro del grupo control, esto como de recibir mensajitos sobre salud, sobre curiosidades y demás, también en alguna medida fue recibido. Y bueno, y después también otro indicador que fue favorable a FODI y que nos
nos satisfizo bastante fue que tuvimos pocas bajas, ¿sí? Porque esto, al ser un programa y una investigación, uno puede darse de baja cuando quiere, y al ser por WhatsApp era bien sencillo porque la forma era escribir la palabra baja al chat de FODI del programa en el que ellos recibían el mensaje, escribían la palabra baja y se daban de baja. Tuvimos 6% de baja. Belén acá se me acuerdo, pero 6% fue en lectivo y No, fue al revés. al seis revés, por seis por ciento fue ciento en en verano verano y uno con y uno 4 en con 4. lectivo. Ahí va. Entonces, bueno, nuestra conclusión, esta mascotita que ven acá es la mascota del programa, se llama Mindy y es la mascota de FODI, bueno, que la reciben también junto con algunas actividades. Mindy es un poco como la que orienta en esas cuestiones, para los niños. Y bueno, en realidad lo que nos surgió de todo esto es pensar que FODI es una estrategia, a nuestro juicio, prometedora, que queremos ver cómo poder escalarla, y es fácilmente escalable, porque ya les digo, son mensajes por WhatsApp, o sea que puede llegar a cualquier parte del país, a cualquier familia que tenga un celular, que hoy en día hay un celular en casi todas las casas, con la posibilidad de instalarse WhatsApp. Entonces es bien sencillo, no le implica gastos para la familia, no le implica costos. Con una conectividad a internet de Wi-Fi, pueden tener WhatsApp sin problema. Y bueno, y es novedosa para nuestro medio porque no existe un programa de intervención de este tipo acá. Así que bueno, pensamos que vamos a intentar ir en esa línea de intentar escalar esto, a niveles de llegar a más población, ¿sí? Así que bueno, por ahí vamos cerrando estos datos. Vi que hay algunos mensajes, no sé Y mucho a qué refieren. hay algunas preguntas, May, hay algunas sobre hoja de ruta y después de FODI. Si querés Ok, arrancamos por la de FODI, así engancha con esto ok, que veníamos y después retomamos lo otro, ¿te parece? perfecto. Las tengo acá anotadas, te voy diciendo. Si FODI se puede aplicar. Por los docentes en el aula, no, porque como comentaba, es un programa que está pensado para familias, ¿sí? Está pensado, son mensajitos que la familia recibe, diciendo, hola, sabes que estimular el desarrollo es importante por esto, esto y esto, el lenguaje a esta edad es importante por tal cosa, y son actividades como, bueno, cuando vayan poniendo la mesa, nombren los elementos, que van poniendo, el plato, el vaso, o cuando vayan por la calle a hacer un mandado, fíjense alrededor de ustedes si Juan encuentra letras o números o formas, o sí, es como bien ecológico, pensado para las rutinas familiares, digamos. Entonces Entiendo que va un también la poco por ahí. pregunta iba si lo pueden pedir para su clase. Ah, pedir para que las familias de su clase participen de FODI. Sí, Ah, bien. Bueno, en la fase en la que estamos actualmente, es en la búsqueda de fondos, porque esto tiene un costo, ¿sí? Estamos en la búsqueda de poder ampliar, por eso decíamos, poder escalar esto a más familias, y obviamente que sea como eh, desde que pueda ser de voluntario, digamos, el participar de FODI, hasta que podamos encontrar alguna línea en la cual digamos, bueno, capaz que para los niños de hoja de ruta podemos implementar FODI, o para determinado grupo poblacional, para centros de tales quintiles, o sea, desde buscar estrategias que sean macro, que esto a nuestro juicio ojalá llegara a convertirse en una política, o sea, que todos los niños de nivel 4 recibieran FODI, desde eso hasta la inscripción voluntaria, digamos. Pero para cualquiera de esos escenarios necesitamos fondos, porque WhatsApp cobra estas cosas, o sea, no es que nosotros lo hacemos desde una computadora con nuestro WhatsApp, es desde un número verificado por Meta, la empresa que está atrás de WhatsApp. Tiene costos por cada mensaje que sale, tiene un costo. Es un costo que no es grande, pensando el impacto que puede tener y la cantidad de población a la que podemos llegar. O sea, es fácilmente llegable a cualquiera que tenga un celular con WhatsApp, pero sí tiene costos porque Meta considera el envío de estos mensajes lo que se llaman campañas de marketing, y eso tiene un costo, obviamente. Meta es una empresa, que utiliza WhatsApp con ese fin también, ¿no? Así como nosotros lo tenemos gratis, los usuarios personales se sustenta en base a cobrar a las empresas.
y esto se considera una empresa en alguna medida, digamos. Bien, Entonces, bueno, pero lo que nosotros queremos es, si ustedes están interesados, mándennos correo, sí. mándennos y nosotros generamos como una base de datos, digamos, en la cual poder incluir a, a todos los centros que puedan estar interesados en el caso en que podamos hacer alguna edición de inscripción voluntaria, digamos. Bien, otra duda. ¿El docente referente de ese niño que está inserto en el programa se involucra en alguna medida? Se entiende que no son, que son niños puntuales y no el grupo completo. En realidad No son, entendí es la todo el segunda parte. grupo. Ahí pregunta si los niños que participan son algunos niños seleccionados del grupo o todo el grupo. En realidad la Ah, convocatoria fue a todos los grupos. Participaban las familias que firmaban el consentimiento y querían participar, pero no era que estaba pensado FODI para ciertos niños, sino que era convocatoria abierta a todos los niños del grupo. capaz que aclarar eso. Estas dos ediciones que nosotros hicimos formaban parte de investigaciones. Y la Ujú. investigación, el Comité de Ética en Investigación, lo que nos solicita es que las familias tienen que firmar un consentimiento. ¿Sí? Lo mismo fue al inicio para INDI. ¿Sí? Cuando empezamos a probar INDI, participaban, eran evaluados con INDI solo aquellos cuyas familias habían firmado consentimiento. Eso es cuando forma parte de una investigación. Cuando ya pasa a un nivel de política pública, como es hoy el INDI, que es una política educativa, o que se administra de forma censal porque las autoridades lo deciden, ahí ya el consentimiento no forma más parte. ¿Sí? Pero ahora en estas dos ediciones de FODI que hicimos, en ambas implicó la firma de consentimientos. Se entregaron consentimientos a todo el grupo, pero se trabajó con aquellos cuyas familias habían firmado los consentimientos. Ellos fueron los que participaron. Y después preguntaba en la misma consulta si el docente referente del niño se involucraba de alguna medida. Bien. Cuando trabajamos en estas investigaciones, no, porque la idea era, como les comenté, hacer este experimento del grupo control contra los grupos de tratamiento. Entonces era importante tratar de mantener las condiciones lo más puras posibles, digamos, ¿no? Para que lo que incidiera en el desarrollo del niño sea su cotidianeidad, en donde se incluye que el niño va al centro, que el niño es estimulado por la maestra, por los pares, por todos los lugares que habita, porque el desarrollo sucede en todas partes, pero que no se supiera, el docente era lo que en este tipo de experimentos lo que se requiere es que los evaluadores o quienes, porque además se utilizaban los datos de INDI, que quienes estaban ahí no sepan en qué condición el niño estaba. ¿Sí? Si esa familia estaba en la condición de tratamiento ajustado o de tratamiento general o de grupo de control. Entonces, en esas oportunidades, al ser investigaciones y al querer testear impacto, hay que tratar de mantener esas condiciones lo más puras posible y entonces el docente, la idea era que no supiera en cuál de las condiciones estaba. De administrarse FODI, ya no en el contexto de una investigación y ya no en el contexto de impacto, por supuesto que la idea es que los docentes se involucren a acompañar, porque algo que además muestra la literatura es que es imprescindible el trabajo en equipo. ¿Sí? Docente es familia para promover el desarrollo, es cuando el desarrollo de los niños se despega. Entonces, claramente lo que busca FODI es ser un complemento a lo que el docente hace en el aula. Ese es el objetivo de FODI como programa de intervención. Lo que hicimos ahora en estas dos instancias que les mostré eran investigaciones. Entonces, para eso requeríamos determinadas condiciones para poder llegar a los resultados y decir, efectivamente, FODI funciona. Y es FODI el que funciona, porque el maestro no sabía en cuál estaba su niño, el maestro siguió trabajando normalmente como con cualquiera y no interfirió en FODI, ¿sí? No interfirió en lo que FODI hacía, no era que incentivó más a los padres o menos, ¿sí? Entonces, en esas condiciones necesitábamos eso, que sabemos que no es el escenario ideal para nada, pero para poder entender si FODI funcionaba o no funcionaba era necesario. Ya en un plano que no sea investigación, sino que sea netamente intervención, por supuesto que la idea es trabajar en conjunto con el docente. Bien. Después preguntaban cómo se establece la conexión con la familia.
Bueno, en las instancias de investigación que hicimos era entregando estos consentimientos en las escuelas. En muchas de ellas se hicieron reuniones de padres en donde referentes nuestros explicaron qué era FODI y qué se iba a hacer y que como era una investigación, además implicaba que podía llegar a ir un evaluador a evaluar al niño mediante juegos, pero en instancia uno a uno fuera del aula, que fue lo que se hizo. Pero vuelvo a repetir, porque era escenario de investigación y en donde teníamos que evaluar el impacto con estas evaluaciones antes de administrar FODI y después de administrar FODI. En un escenario de intervención hay que ver cómo sería la convocatoria. Si es convocatoria por voluntad, como decía hoy, hasta que se convierta en una política pública y todos deban participar. O sea, esto es como que igual implica, ¿no? Que el padre puede darse baja, que el padre o la madre o el referente puede no querer recibir esos mensajes, siempre están estas cuestiones. Pero la forma de inscribirse a FODI va a depender del escenario en el cual se plantee esa intervención. Bien, preguntan también si está pensado para nivel 5 en el futuro y si es a nivel nacional. Bueno, lo de nivel nacional ya lo respondí. Sí. Y lo de, a futuro tenemos muchas cosas pensadas. Podríamos pensar un FOD de desarrollo cognitivo para nivel 5, otro para nivel 3 y el resto de las áreas de FODI. Tenemos desarrollo motor, que siempre sigue apareciendo como con cierto nivel bastante descendido en algunos niveles, desarrollo socioemocional, disposición al aprendizaje, hay como muchas áreas. Expansión podemos ir hacia muchas. Requieren tiempo y requieren fondos. Bien. Ganas no faltan. Hay una maestra que participó de FODI y pone acá en el chat, lo que me gustaría es que exista la posibilidad de que los maestros tengamos acceso a los mensajes para acompañar a las familias de alguna manera. Por Eh, supuesto. em, Hay Después, dos cuando aclaraciones. estuvimos hablando, comentó, ahora con esta aclaración entiendo por qué no se le comparte al maestro para Ah, mantener las condiciones puras. igual, salvedad a eso, se les compartió un repositorio. Sí, Cuando empezamos a trabajar con FODI, obviamente surgía esto de cómo el maestro no va a estar al tanto. Sí, lo tenemos claro, es vital que el maestro esté al tanto. Había que balancear entre que nos parece que el maestro no puede no estar al tanto, con que teníamos que realizar un experimento lo más puro posible y limpio para que realmente saber si FODI funciona o no funciona, porque podíamos, si no, compartir todo con los maestros y ser una estrategia divina para intervenir, pero no íbamos a poder decir específicamente FODI funciona. Hoy podemos decirlo y podemos decirlo con el riesgo que corrimos de que varios maestros se nos enojaron de no poder ir accediendo a FODI mediante lo íbamos trabajando con las familias. Pero así todo, en ese balance, lo que hicimos fue, antes de empezar a administrar FODI, hicimos un repositorio online que estuvo disponible durante un tiempo hasta que empezáramos la intervención porque no queríamos incidir ahí, en donde se podía acceder a ver todo el programa, todos los mensajes. Sabemos que no todos los maestros que participaron de FODI accedieron, lo cual nos generó mucha pena. Los temas en la comunicación no siempre fluyeron, pero la idea de ese repositorio era que los maestros sintieran que nuestra voluntad de que conozcan FODI estaba, pero no podíamos hacerlo en paralelo a que estábamos interviniendo, porque si no, realmente no íbamos a poder medir el impacto de FODI. Y decirles hoy con la certeza con la que podemos decirles FODI funciona. ¿Sí? Entonces sabemos que a veces nos hacemos odiar un poquito con esas cosas, pero las condiciones de investigación y de poder probar efectos, impactos y demás demandan esa rigurosidad, digamos, en la pureza de las situaciones. Así que bueno, nada, las disculpas del caso en el momento, pero sabiendo hoy el contexto. bien. Y después hay algunas preguntas que habían quedado de la parte anterior que comentaban, entiendo yo, sobre hoja de ruta, porque lo que dicen es si han habido derivaciones directas al centro de salud, como se había hablado en abril, y tenía entendido que si existe el caso de un estudiante muy descendido, se realizaba la coordinación directa con Ministerio de Salud Pública. ¿Esto es así? Bien. Bien, a veces la terminología no nos ayuda mucho, así que voy a tratar como de ser precisa y quien tenga esa duda le pido como que me siga bien a conciencia. La hoja de ruta es un protocolo para los niños que tienen perdón, para los niños que tienen dos
o más de las dimensiones, no componentes, sino dimensiones del INDI, considerando cognitiva, motora y socioemocional, que tengan dos o las tres dimensiones en perfil en la primera toma del año, en perfil de zona de monitoreo muy descendido. Esos son los niños que integran el protocolo de hoja de ruta. Estamos hablando de que es en el entorno del 5% de la población. Para esos niños que integran o quienes tienen la asignación de un diagnóstico o dificultad severa que impidió la evaluación de algún ítem, ¿sí? Esos son los niños que forman parte del protocolo hoja de ruta, que son en el entorno del 5% de la población del país. Para esos niños, el protocolo hoja de ruta establece que la información sobre INDI tiene que ir a salud, o sea, es un intercambio de información con prioridad en la atención. Ese es el objetivo de la hoja de ruta. No es la asignación de un especialista. Eso, por ejemplo, es importante que quede claro. Es intercambio de información con prioridad en la asignación de especialista. Entonces, lo que se hace es la información de INDI, de estas 2 o 3 áreas muy descendidas, migra a salud, la ven los referentes de pediatría de todos los prestadores, ven los datos del niño y lo que tiene que hacer los referentes de pediatría es completar, que este año por primera vez lo vamos a hacer en una plataforma digital conjunta, ¿sí? Hasta ahora era una planilla de Excel que iba y volvía, ahora es una plataforma a la cual los prestadores ingresan con un usuario dentro de Guri y allí ingresan la información que hay sobre el niño en la historia clínica. Tienen que ingresar si el niño tiene un diagnóstico o no tiene, si tiene un tratamiento o no, si está a la espera de algún especialista, si tiene interconsulta, cuándo fue el último control pediátrico. Intercambio de información. Salud recibe la información de educación, educación recibe la información de salud sin que medie el permiso de los padres, lo cual es un logro brutal, ya de por sí, porque a veces la familia no nos transmite determinada información que es relevante. Esto se basa en una política y se basa en el derecho del niño a ser atendido desde educación y desde salud de forma oportuna, ¿sí? Entonces se basa en ese derecho del niño por sobre el derecho del padre de compartir o no determinada información. Entonces, eso es la primera parte del protocolo hoja de ruta. La segunda parte, que es la que viene más lenta en su desarrollo, es la prioridad en la asignación de un especialista. Ahí lo que sucede es que salud tiene que, los niños que no tiene escaneados, que son realmente muy pocos de esa hoja de ruta, que no tiene presente que demandan especialista, a esos niños son a los que tiene que llamar. Son los niños que en la ficha de salud aparece como desarrollo normal, que les estoy diciendo que son unos 7, 8 niños por edición de hoja de ruta, no más, ¿sí? O sea, son 7, 8 niños que se le escaparon, digamos, al sistema de salud. A esos son a los que tienen que convocar a la familia. Si el sistema de salud ya tiene registrado que hay un problema en el desarrollo de ese niño, lo que tiene que hacer es darle prioridad en la atención. Pero ahí es una injerencia que nosotros desde educación no tenemos. Es el famoso cuello de botella en el sistema sanitario para la atención con especialistas. Igualmente, les comento que se está conformando un grupo en el ministerio al cual desde la hoja de ruta solicitamos participar, que es un grupo que quiere trabajar sobre las listas de espera en salud, porque realmente es un problema que tiene el ministerio, de que tiene listas de espera gigantes para atención con especialistas. Igualmente, las AYEX, que mucha de esta población no tiene acceso, pero mucha otra sí, las AYEX no tienen lista de espera, ¿sí? Están funcionando súper bien. Hablamos el otro día con gente de la cátedra de neuropediatría y que vincula asociada al BPS y nos señalan que están funcionando súper bien, que lo que hay que hacer es orientar bien a las familias para que ingresen a la página de BPS a solicitar las AYEX, ¿sí? Pero eso es para empleados formales, digamos, ¿sí? Privados. Entonces, bueno, sabemos que no es para toda la población. Bien, Me quedaba una última pregunta que es ¿qué ven los padres de Indy?
¿Qué ven los padres de Indy? Ellos no ven nada. En Guri no ven nada. El Indy está pensado para el docente y para la intervención en aula. Lo que se sugiere desde el equipo de Indy y lo que hemos conversado siempre con la inspección es que desde el centro educativo, los docentes, con la dirección de crear lo necesario ante situaciones de mucho riesgo en el desarrollo o no, que sean desde el centro quienes puedan comunicar a las familias los resultados de Indy. Nosotros igualmente generamos un conjunto de mensajes operativos que estamos trabajando con la inspección para ver si pueden estar para el año que viene, que son mensajes que recibiría la familia por Guri Familia, diciendo qué es el INDI, sabés que la maestra aplica, el maestro de aula aplica esta evaluación, que se aplica a todos los niños, que es para acompañar mejor su desarrollo, para pensar las mejores estrategias para trabajar con él en el aula, como de esta forma bien amigable, explicar a las familias qué es INDI y alentar a que envíen a los niños a los centros durante el periodo de evaluación, que traten de no faltar. O sea, la idea es que sean varios recordatorios, uno a principio de año, otro cuando arranca la evaluación, diciendo, ¿sabes que te acordás que te hablamos del INDI? No sé qué, bueno, la maestra está en este momento evaluando el desarrollo de los niños, es importante que lleves a tu hijo a clase para que la maestra pueda valorar su desarrollo. Nada, como esta forma de comunicar desde la plataforma, pero bueno, también sabemos que no todas las familias ingresan a Guri, que no todas las familias se descargan la app con las notificaciones, entonces bueno, desde la inspección se recomienda esto de que a principio de año se comunique que existe INDI, que se aplica a todos, que lo van a hacer 2 veces al año, etcétera, etcétera, y que luego tras la evaluación se convoque a las familias a conversar sobre los resultados de INDI. En ese sentido, si miran el blog, creo que hay el blog que está en nuestra web, creo que hay alguna experiencia que implica estas cuestiones también, bueno, de hablar con las familias, de comunicar los resultados, etcétera. Y tenemos en la web también un video que pensamos para familias, pero bueno, eso ya depende de que la familia ingrese a la web de Indy. Hay un Es apartado, como les verdad. mostraba arriba, que tenemos el apartado de familias. Y ahí, bueno, es un video bien como interactivo, con unos macaquitos, que se explica qué es Indy. Tenemos eso y un PDF que se llama Dossier para Familias, que también tiene toda la información de qué es el Indy, qué es lo que evalúa, pensado justamente para las familias. Entonces está bastante claro, nos parece. Sí, sí, Pero si bueno, eso lo eso, pudieran hacer circular antes de si, la si evaluación quieren, o a comienzo de año sería ideal. Si hacen reuniones de padres y pueden desde el centro imprimir algunas copias y entregar algunas copias o mandarlo digital en PDF el dossier, sería ideal. El video es cortito y es, como comenta Belén, con dibujitos y amigable explicando qué es el INDI, por qué es importante el desarrollo en esta etapa. Bien pensado sí. para familias. Y esto lo tenemos a partir de este año en nuestra web, les pasé ahí el link, ese es el apartado de familias, pensado para familias que tienen cuanto ingresan el video y después está descargable este dossier en PDF. Si es Bien, breve, está como bien fácil el lenguaje y nos parece que es bastante amigable. bien. Bueno, cerramos por Estamos acá un haciendo hora. sábado Sí. a la mañana, las valientes, un montón. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención, por las ganas, por el esfuerzo de estar acá un sábado. Habla del compromiso de ustedes, así que agradecerles.